Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carla Barrientos, soy gerente de Advisory en gestión patrimonial. Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta nueva sesión de webinars que en Credicorp Capital hemos preparado para nuestros clientes de Chile, Perú y Colombia como parte de nuestra oferta de valor, ya que nuestro objetivo es mantenerlos informados respecto a los hechos más relevantes en economía y finanzas, junto con su impacto en nuestras estrategias de inversión. En esta oportunidad contaremos con la participación de Carolina Rato, director de Research de Renta Variable Región Andina, Andrés Cereceda, Head de Research para Renta Variable Chile, y Samuel Carrasco, economista senior de Credicorp Capital. Carolina es economista de la Universidad Torcuato Di Tella en Argentina y MBA de la University of Chicago. Ingresó a Credicorp Capital en el año 2015 como Head de Equity Research y en el año 2018 asumió como director de Research. Carolina cuenta con 11 años de experiencia, se ha desempeñado como Head de Equity Latam en la Reinvial y previamente trabajó en el área de Global Banking and Markets de HSBC. Andrés es ingeniero comercial y magíster en finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingresó a Credicorp Capital en el año 2015 y en el 2020 asumió como Head de Equities Chile. Cuenta con 7 años de experiencia y previamente trabajó en el equipo de Wealth Management Advisory en BTG Pactual. Samuel Carrasco es economista senior, cubre la región macroeconómica en Chile, cuenta con más de 8 años de experiencia en la industria, trabajando en distintas instituciones, entre ellas el Banco Central. Él es economista de la Universidad Católica de Chile y también cuenta con un máster en Economics de la University of Columbia. Les recuerdo que pueden realizar sus preguntas a través del botón Q&A en la parte inferior de sus pantallas, las cuales serán realizadas a los expositores al final de la presentación. Asimismo, al final del webinar habrá una pequeña encuesta. Les pedimos por favor que la realicen, ya que gracias al feedback de ustedes, nuestros clientes, podremos seguir mejorando. Muchas gracias nuevamente. Los dejo con Carolina, Andrés, Samuel y el equipo para que empiecen con su presentación. Bueno, buenos días a todos. Ahí les quería mostrar un poco cuáles son los temas que vamos a tratar en la jornada del día de hoy. Vamos a empezar con un poco las tendencias macro que estamos viendo en Chile. Ahí va el expositor, va a ser Samuel, que es nuestro economista. Después vamos a revisar el tema del COVID y las preguntas que se están haciendo todos, ¿no? Si efectivamente estamos tan mal como para volver a fase 2 y si esto es una medida más de prevención o es que efectivamente estamos viendo un aumento significativo en los casos. Vamos a pasar a los temas más importantes que creemos que tienen que monitorear en el corto plazo, en los próximos 2 o 3 meses. Finalmente vamos a hablar un poco del mercado chileno, cuál es nuestro view, el valuation, digamos, si está caro, si está barato, y vamos a pasar a finalizar con la parte de los top picks y la cartera recomendada en Chile, y finalmente un espacio para preguntas. Como dijo Carla, pueden hacerlo a través del chat, de hecho pueden ir anticipando las preguntas para que al final de la jornada ya tengamos las preguntas a mano. Así que le doy la palabra a Samuel para que comience la presentación. Hola a todos, buen día, gracias Caro por el pase. Voy a hacer una breve introducción respecto al escenario macro que tenemos actualmente. Si podemos movernos, Andrés, a la lámina siguiente, por favor. Eso estoy... ¿no se ve? No, se ve todo en blanco. No, se ve en blanco. Si no, abrí el PPT, si no. Ya. El PowerPoint directamente mejor. Ahí está. Perfecto. ¿Se ve ahí? Sí, ahí sí. Perfecto. Gracias, Andrés. Entonces, como les comentaba, ver brevemente el escenario macro que estamos viendo. Sin duda, el shock que ha recibido la economía chilena durante este año ha sido sin precedentes. Si tomamos como referencia la estimación de crecimiento que tenía el Banco Central en el IPOM de septiembre para este año, era cercana al 4%. Actualmente, en el último IPOM, la estimación de crecimiento, más bien de caída, es cercana al 6%. Y por lo tanto, si calculamos la pérdida de PIB, es decir, la diferencia entre la línea punteada que vemos en el gráfico de la izquierda, arriba, versus la línea naranja, vemos que hay una pérdida de PIB en nivel cercano a los 15.000 millones de pesos. Eso, en términos relativos, es cercano al 10% del PIB, y para ponerlo en contexto, es como si el sector minero de un día a otro en Chile desapareciera por completo.
Por lo tanto, la magnitud del choque que estamos enfrentando ha sido sin precedentes, es muy, muy grande, pero la noticia positiva es que esta crisis podría ser una de las que presente la recuperación más rápida. Tradicionalmente las crisis tienden a durar en torno a 4 o 6 trimestres, no obstante en esta crisis estamos viendo que ya en el tercer y cuarto trimestre ya vemos un escenario de recuperación gradual. Viendo el lado positivo en el gráfico de abajo, si al final vemos en términos agregados cuánto caería la economía durante este año, en torno al 6%, y cuánto crecería durante el próximo año, que es en promedio entre un 5 y un 6%, vemos que en el promedio de estos 2 años, la economía chilena se contraería entre un 0 y un 0,5%, lo cual en términos relativos, comparados con la región, sigue siendo bastante positivo. Vemos a Brasil y Colombia, que en el agregado caerían en torno a un 1%, Perú cerca de un 1,5% y México y Argentina algo más de un 3%. Por lo tanto, lo que vemos que está pasando en Chile es que la caída va a ser menos intensa y la recuperación, a su vez, sería un poco más rápida con respecto a otras economías. Ahora bien, esta recuperación tiene un componente bastante heterogéneo. Vemos que la recuperación ha sido dispar a nivel de sectores económicos. Tanto el comercio como la industria ya se encuentran en niveles muy similares a los que tenían antes de la pandemia. No obstante, otros sectores, principalmente ligados a servicios, otra producción de bienes, como por ejemplo la construcción, hemos visto que han tenido una recuperación que ha sido bastante más rezagada y bastante más lenta. Esto obviamente está asociado con la capacidad que ha tenido, por ejemplo, el comercio y la industria de adaptarse a trabajar en un ambiente con pandemia. El canal online, particularmente en el sector comercio, ha presentado un rol súper importante y súper relevante en ayudar en la recuperación, y por lo tanto vamos a seguir viendo hacia adelante que esta recuperación podría seguir siendo relativamente dispar a nivel de sectores económicos. En la lámina siguiente vemos que gran parte de esta disparidad ha sido explicada no en su totalidad, pero sí en una magnitud no menor, por las distintas medidas de inyección de liquidez a los hogares. Bueno, particularmente los retiros desde los fondos de pensión. Hay que recordar que el primer retiro fue cercano a los 17.5 billones de dólares. El segundo retiro, el máximo retiro, podría estar en el orden de los 17 billones. Ahora hay que recordar que este segundo retiro tiene un efecto impositivo. Las rentas sobre 1,5 millones tienen que pagar impuestos, por lo tanto estimamos que los quintiles más altos podrían verse de cierta forma desincentivados a hacer estos retiros porque tendrían que pagar impuestos a la renta, y por lo tanto los retiros podrían ser algo menores en comparación con el primero, del orden de los 13-15 billones. Esto en términos de PIB, el primer retiro fue cercano a 2 puntos del PIB en impacto, y el segundo retiro se estima que va a ser en torno a un 1%. Esto obviamente no todo se va a consumo. Según estimaciones del Banco Central, el primer retiro, la mitad, es decir, casi 1 punto, se fue a consumo, mientras que el restante se fue a pago de deudas, a inversión o ahorro. Con respecto al segundo retiro, estimamos que la propensión a consumir sería menor, por lo tanto el impacto en el consumo también sería menor, pero esto se debería ver más materializado durante el primer y segundo trimestre del próximo año. Por lo tanto, al final, en el agregado, como vemos en el gráfico de abajo, vemos que el consumo durante este año se estaría contrayendo en torno a un 7%, algo más superior a la caída que tendríamos en el PIB del 6%, pero para el 2021 tendríamos un crecimiento del consumo que sería del orden de 2 dígitos, cercano al 11-12%, mucho mayor que el crecimiento, el rebote que veríamos en el PIB, que sería del orden del 6%. Ahora hay que enfatizar que esto es un efecto netamente transitorio, está asociado a los retiros de los fondos de pensión, y lo vemos como en el 2022 al final el consumo termina creciendo casi la mitad de lo que estaría creciendo el PIB en términos agregados. Por lo tanto, esto está inyectando liquidez a los hogares, a los ingresos de los hogares, pero de manera transitoria. En la lámina siguiente, con respecto a mercados financieros, sin duda la gran sorpresa ha sido la dinámica cambiaria. Hemos visto el dólar en niveles de 730, 740, operando en ese rango, y hay básicamente 2 historias. Una historia está por el lado de flujos y la otra por el lado de fundamentos. Por el lado de flujos vemos cómo los inversionistas extranjeros, en la lámina de la izquierda arriba, continúan reduciendo sus posiciones en contra del peso. Es decir, antes estaban corto peso, y ahora cada vez están reduciendo esas posiciones. Antes tenían en marzo, abril, cerca de 25 billones de dólares en posiciones en contra del peso, y eso de a poco se ha ido reduciendo y ha ayudado a explicar una apreciación de la moneda local. A su vez, también hemos visto cómo el Ministerio de Hacienda ha estado activamente vendiendo dólares en el mercado local. Estimamos que este año va a cerrar con una venta cercana a los 15 billones.
Para el mes de diciembre se anunciaron 2,5 billions en total. A la fecha ya han liquidado cerca de 1,5, que es la barra en gris de diciembre que está a la derecha, y todavía le quedan cerca de 1 billion todavía por liquidar, en donde estimamos que va a seguir con esta tendencia de liquidar 0,2 billions diarios. Eso por el lado de flujos, que también hay que sumar la liquidación de dólares por parte de las AFPs para inyectar, hacer las transferencias a los hogares que solicitaron el retiro del 10%. Por el lado de fundamentos, vemos que el dólar a nivel internacional, en la gráfica izquierda abajo, continúa una tendencia depreciativa a medida que se siguen inyectando liquidez al mercado, hay un exceso de dólares en el mercado y por lo tanto eso tiende a depreciar el dólar americano. A su vez, el cobre se mantiene, ha tenido un rally espectacular en los últimos meses, se mantiene en niveles de 3.5, sobre los 3.5 de hecho, y no hemos visto correcciones en el corto plazo, por lo tanto esto sigue dando sustento a una moneda más apreciada. En la siguiente lámina, claramente estos factores de corto plazo van a continuar ejerciendo presión sobre la moneda local, manteniéndola posiblemente en los niveles de 7.30, 7.40, pero en el mediano plazo, y yo creo que esto es una incertidumbre no solo de nosotros, sino del mercado en general, es que los niveles de incertidumbre política a nivel local continúan relativamente elevados. En el gráfico de la izquierda, arriba, si bien vemos que en los últimos meses la incertidumbre política en Chile se ha reducido, esta todavía se mantiene en niveles relativamente elevados, cosa que no se ha mantenido tanto en Estados Unidos o a nivel global, en donde ya hemos visto una reducción significativa en los niveles de incertidumbre política. De hecho, en una encuesta que hizo el Banco Central, cuando le preguntan a los directores de empresas cuál es la principal razón para posponer inversiones en el 2021, la primera obviamente es por incertidumbre económica, obviamente asociado a la pandemia, pero la segunda principal razón está asociada a incertidumbre política, y esto obviamente termina impactando en el mediano plazo las perspectivas de crecimiento del país. Con todo, vemos que la bolsa local ha tenido un rally súper bueno en los últimos meses, desde finales de octubre, principios de noviembre. No obstante, creemos que ese rally podría haber sido quizás un poco mejor si no tuviéramos estos factores de incertidumbre política hacia adelante, y que sin duda al final son el fundamento principal que determina que el equipo de equity haya puesto en neutral la bolsa local. Ahora, si bien estas perspectivas adelante mejoran y vemos un encauzamiento de la incertidumbre política de manera institucional, eso claramente va a ser un buen precedente y podríamos ver un rally adicional en la bolsa local. Eso por mi parte. Muchas gracias, Samuel. Bueno, pasando a otro tema, la verdad es que el anuncio del gobierno sobre el retorno de la región metropolitana a la fase 2 fue, la verdad, un claro recuerdo de que la verdad es que la pandemia todavía no se ha acabado y que incluso estamos empezando a ver ciertos rebrotes a lo largo del país. Un poco si vemos los casos diarios, la verdad es que estos han estado entre 1.500 y 2.000 por día, y también hemos visto una posibilidad que ha estado alrededor del 5%, pero sí hemos visto un repunte en lo que es la tasa de ocupación de las camas UCI, que se puede apreciar acá, mientras que si analizamos los casos nuevos por cada 100.000 habitantes en las principales regiones del país, podemos ver un aumento significativo en los últimos 30 días, sobre todo en la región metropolitana. En este escenario, el retorno de las cuarentenas representa claramente un riesgo tanto para la economía como para el mercado de renta variable local. Sin embargo, hasta ahora, la verdad es que el IPSA se ha mostrado bastante resiliente, ha caído alrededor de un 2% desde el anuncio del gobierno el lunes de la semana pasada, lo que sugiere un poco que los efectos positivos de la elección de Estados Unidos y también los avances de las vacunas están prevaleciendo en su impacto en el mercado, y además un poco esta caída del 2% también puede un poco atribuirse a toma de utilidades por parte de inversionistas luego del rally que vimos que experimentó el mercado local recientemente. Sin embargo, claramente hay que estar monitoreando de cerca los avances del COVID y potenciales anuncios de mayores confinamientos, de que efectivamente el gobierno pase, por ejemplo, la región metropolitana a fase 1, que sería cuarentena total. Probablemente los sectores de real estate y bebidas serían los más golpeados, dado que hasta ahora han sido los más sensibles a las cuarentenas en términos de resultados corporativos, pero como comentaba antes, la verdad es que
las acciones de estos sectores no se han visto mayormente afectadas hasta el momento. Ahora si vemos un poco la situación actual a nivel LATAM y haciendo la comparación con el pic de la primera ola, la verdad es que tanto Chile como Perú son los que muestran las mejores cifras, dado que los números de nuevos casos diarios son alrededor de un 20% de lo que se vio en los peores momentos del año. Por otro lado, tanto Colombia como Brasil, la verdad es que no se han recuperado tan rápido, y los niveles de casos nuevos diarios están alrededor del 60% versus el pic. Finalmente, México ya está en medio de la segunda ola, y el número de casos diarios actual supera incluso a los que se observó en el pic de la primera ola. Esto puede generar cierto atractivo relativo del mercado local, pero como comentaba esto todo va a depender de cómo se va desarrollando la pandemia y el potencial segundo, cómo se desarrolla la segunda ola. Y la verdad que lo que queríamos destacar en términos del COVID es que efectivamente Chile sigue siendo bastante conservador a la hora de implementar estas medidas de prevención, cosa que no hemos visto en otros mercados como Colombia y Perú, que también han encontrado un aumento de los casos. Entonces, creo que si uno ve la perspectiva desde el punto de vista de los mercados andinos, este riesgo que al final se presentó acá en Chile podría sucederse también en Colombia y en Perú. Bueno, esta sección queríamos tomar un poco los key topics. Ahí vamos a hablar de varios temas. Yo voy a hablar por el tema del retail. Después está Daniel Mora, que es analista de bancos nuestro, basado en Colombia, que va a hablar un poco de justamente cómo ha andado el sector bancario. Andrew McCarthy, que va a hablar del tema del deal de Enel Américas, que ha habido muchas preguntas sobre eso. Y bueno, y Andrés va a hacer un comentario importante sobre el tema ILC. Así que en esta sección vamos a ser varios los locutores. Bueno, por el tema del retail, la verdad es que ha habido una correlación. Ahí el primer gráfico que muestro es el tráfico de movilidad que muestra en términos de comercio y lo que han sido las ventas retail, ¿no? Entonces, al inicio de la pandemia, la verdad es que la correlación fue muy fuerte. Si vemos los meses de abril, mayo, junio, digamos hasta julio ya empezamos a ver algo un poco más de disparidad, pero en el fondo ha sido muy fuerte la correlación al inicio de la pandemia, y obviamente obedece a que la gente le ha costado un poco adaptarse al tema e-commerce, y había muchísimos problemas a nivel logístico. La verdad que las compañías han tenido una sobredemanda de la noche a la mañana, y eso generó muchísimas distorsiones a la hora de comprar. Después, digamos, creo que también impulsado, recuerden que a la segunda mitad de agosto ya empezaron a tener los ingresos de los fondos por el lado del primer retiro, entonces claramente se ve una recuperación muy fuerte digamos, en el tema del canal online en los meses de agosto, septiembre, octubre, pero yo quiero destacar que efectivamente, a pesar de que ya en el tercer trimestre muchas de las compañías tenían más del 50% de las tiendas abiertas, porque obviamente estaba por regiones, pero en general teníamos más del 50% de las ventas abiertas, la penetración online y el crecimiento online se ha mantenido en el torno de 200 o 300 puntos básicos de crecimiento, ¿no? Como tasa de crecimiento, lo cual hace ver que los consumidores sí se han adaptado al canal online y que efectivamente esto llegó un poco para quedarse, es decir, las penetraciones online de todas maneras van a ser más fuertes. También recordemos que el cuarto trimestre va a estar impulsado por este segundo retiro también, o sea, obviamente vamos a ver un delay en enero, febrero, en el primer trimestre, porque muchos de los fondos se van a desembolsar durante diciembre, entonces claramente eso se va a ver algo de rezago, pero en lo que son las ventas navideñas también vamos a tener el impulso del segundo retiro. Con lo cual, digamos, nosotros a pesar de que vamos a ir a fase 2, la verdad es que pensamos que el cuarto trimestre va a seguir siendo muy fuerte para las compañías de retail, y no vemos una aceleración en las ventas online, al contrario, creemos que van a seguir súper fuertes, no solamente este año, sino el próximo. Si uno ve cuáles han sido los grandes ganadores de este tema online, porque al final del día este cambio de hábito de consumo lo que generó es suavizar un poco las caídas que esperábamos en retail, pero también dibujar el mapa distinto para los jugadores dentro digamos, de las compañías de retail. Las compañías que mejor han andado en términos de market share, este es un market share online que armamos nosotros con las cifras que reporta la
compañía, pero efectivamente es bien complejo porque no todas las compañías reportan de la misma manera, pero creo que te da un proxy en términos de tendencias, y lo que hemos visto es que Cencosud ha sido el gran ganador de esto. Creo que todo lo que es e-grocery en general ha sido, digamos, muy fuerte. Pensábamos de penetraciones en términos de supermercados que pasaron de un 2% a casi un 15% el cuarto trimestre, ya veíamos penetraciones muy fuertes, y Cencosud claramente, no solamente por la alianza de Corner Shop, sino antes de eso ya venía ganando mucha participación de mercado. En el caso de los retailers más discrecionales, la verdad que vemos una caída en el caso de Ripley, pero de vuelta, como estamos comparando todas las líneas de producto, tanto groceries como department stores, al final del día todo lo que es departamental debiera sufrir una contracción un poco mayor en términos de participación de mercado por esta ganancia tan importante que han tenido las compañías de supermercados. Y Falabella, la verdad que está en mitad de rango en el fondo, un poco la exposición que tiene a Totus lo ha ayudado, la exposición que tiene a Home Improvement, que han dado muy bien, lo ha ayudado en mantener esa participación de mercado, pero creemos que si vamos a lo que es tiendas por departamento, probablemente la participación de mercado ha caído un poco, ¿no? Y en el caso de CMU, digamos, sí se ha mantenido totalmente ajeno a esto, porque claramente no tiene una plataforma online fuerte, ¿no? Walmart no está acá porque obviamente no reporta cifras, pero también ha tenido un crecimiento fuerte, al igual que Cencosud. Un poco yendo a la próxima slide, lo que queríamos destacar es principalmente, ahí no se ve un poco lo que teníamos, pero bueno, lo comento. Principalmente vemos que el cuarto trimestre va a seguir siendo fuerte para las compañías de retail, y la verdad que en noviembre ha sido una explosión, es decir, todas las compañías de retail han andado muy bien, han rentado muy bien, y se espera que en diciembre tengamos algo de profit taking en ese caso, pero creo que el retail va a seguir siendo un sector que va a volver a sorprender en el cuarto trimestre, y por lo tanto podría ser una oportunidad para oportunidad de compra para ciertas compañías, especialmente Cencosud, que la tenemos como top pick. En el caso de Falabella, nosotros la estamos viendo más como una acción de trade, una acción que al final sirve para indexarse al IPSA, porque efectivamente vemos que el valor fundamental de la Falabella está más en torno a 3.000 pesos, creemos ahora, digamos, a los niveles más cercanos a 2.400, 2.300 pesos, puede llegar a ser una oportunidad de compra porque, digamos, creemos que cuando salgan efectivamente los resultados del tercer trimestre, que va a ser del cuarto trimestre, que va a ser más cercano a febrero y marzo, podría rebotar un poco la acción. Y si vemos las acciones más small cap, ahí encontramos, la verdad, que ITES y SMU son las más descontadas. Ahí puse el retorno, por ejemplo, cómo habían andado las acciones desde el estallido social. La verdad que la única que ha recuperado respecto al estallido social ha sido Cencosud, pero Cencosud en octubre en particular había tenido una performance muy negativa, había caído ya a niveles de 1.000 pesos, justamente por el tema de Argentina y las elecciones en Argentina, mientras que el resto de los retailers no habían tenido algún shock particular en octubre, ¿no? Entonces creo que mirando un poco la foto, desde octubre del año pasado, las acciones que se mantienen descontadas es SMU y ITES. Nosotros ahí, en el caso de SMU, vemos que la recuperación en términos de tráfico va a ser bien lenta, ¿no? Y este tema de la fase 2 sí afecta un poco a la compañía porque ya había perdido tráfico por el tema online, y el hecho de que se cierren nuevamente las tiendas o los supermercados, digamos, o que haya menos actividad o movilidad, especialmente en la parte centro, va a generar que probablemente el tráfico en los supermercados de SMU siga rezagado, y que el cuarto trimestre vuelva, digamos, de alguna manera a sorprender a la baja en el fondo. Entonces, creo que SMU, si uno lo ve a mediano plazo, claramente se puede encontrar un poquito más descontada, pero en el corto plazo creemos que no tiene tanto catalizador. Y en el caso de ITES, ahí el gran riesgo es el tema del aumento de capital, ¿no? Nosotros, de hecho, cambiamos la recomendación hace poco porque la generación de caja nos hacía ver que efectivamente había una luz al final del camino, y que si ellos lograban refinanciar la deuda no tenían que hacer ese aumento de capital, y creemos que el mercado ha estado muy out of favor en el caso de ITES, y puede llegar a ser una oportunidad interesante para mirar de cara al 2021, siempre y cuando no se dé esta posibilidad de aumento de capital, ¿no? Esto es por el lado de retail, así que no sé si pasamos al lado de bancos. Dani. Claro que sí, Caro, muchas gracias. Ahora, con respecto al sector bancario, el 2020 ha sido un año retador, pero igualmente ha resultado ser mejor de lo esperado. Esto se refleja en varios indicadores. Comenzando por la cartera en marzo, cuando esperábamos una contracción muy fuerte de la actividad económica, también imaginamos que la cartera iba a seguir el mismo destino.
Sin embargo, se vieron tendencias diferentes gracias al programa de créditos garantizados que se anunció al inicio de la pandemia. Específicamente con el programa del FOGAPE se vio un impacto importante en la cartera comercial y con esto se llegaron a desembolsar alrededor de 14.000 millones, siendo uno de los programas más exitosos de la región andina, y por eso vimos cómo la cartera comercial alcanzó niveles de crecimiento anuales alrededor del 17-18%. Por el contrario, con la pandemia sí se endurece el apetito por riesgo y vimos directamente cómo la cartera de consumo se contrajo fuertemente durante toda la pandemia. Hay que tener en cuenta que esto igualmente venía con una desaceleración desde el estallido social a finales del 2019, pero nosotros esperamos que llegue su punto más bajo en el último trimestre de este año, alrededor del 16%, y ya la tendencia de 2021 en adelante sea un periodo más de normalización. Así pues estaríamos viendo directamente niveles de 7% en el mediano largo plazo. En cuanto al programa del FOGAPE, observamos que los bancos principales, lo podemos ver en la gráfica abajo a la izquierda, observamos que los bancos principales fueron muy activos e incluso llegaron a tener participaciones de mercado muy por encima de lo que tienen en el mercado sin considerar este programa de créditos garantizados. Aquí vale la pena mencionar que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció en esta semana que presentarían al Congreso el programa FOGAPE 2.0 con varios cambios importantes. Acá resaltamos dos. El primero de ellos es un cambio en la tasa, ya no sería rígida, y esto le daría espacio a que otras empresas pudieran acceder a este crédito. Y el segundo es que el uso de los recursos ya no sería exclusivamente para necesidades de capital de trabajo, sino también para inversiones. Esto sería muy importante para impulsar la reactivación económica. Lo que sería importante ver acá es monitorear este apetito por riesgo de los principales bancos también por esta segunda ola, teniendo en cuenta el peso importante que tuvieron en la primera ola del FOGAPE. Ahora, acá uno de los capítulos más importantes durante la pandemia ha sido el costo de crédito o el costo de riesgo, el cual nos ha sorprendido a la baja, ya que nosotros teníamos unos estimados bastante conservadores. Los principales bancos, acá Banco de Chile, Banco Santander, en sus comentarios de la llamada de resultados del tercer trimestre, han dado señales de que lo peor ha quedado atrás en términos de provisiones. Estos bancos siguen cautos, siguen haciendo provisiones adicionales, pero creemos que han alcanzado niveles de cobertura sólidos alrededor del 200%. Por el contrario, BCI e Itaú Corpbanca igualmente esperamos llegue el punto más alto en provisiones en el último trimestre de este año. Aquí vale la pena resaltar que igualmente todos los bancos han mencionado que el comportamiento de pago de los clientes ha venido mejor a lo proyectado. De los clientes que los solicitaron alivio, la gran mayoría resumió sus pagos con normalidad. ¿Sí? Esto, acá hay que tener en cuenta que, que hubo un impacto positivo del retiro del 10% de los fondos de pensiones, ya que, como mencionó Samuel, gran parte de esto fue al repago de deuda. Y también esperamos que con el segundo retiro, igualmente toca ver la magnitud, también tenga un impacto positivo en el repago de deuda. En los siguientes meses, igualmente, también esperamos un deterioro importante en la calidad de la cartera, ¿sí? En todos los segmentos, pero igual consideramos que los bancos mantienen niveles de cobertura sólidos para hacer frente a esta situación. Los siguientes meses van a ser muy importantes porque veremos directamente el vencimiento del resto de los beneficios que se dieron durante la pandemia y también comenzaremos a ver los primeros pagos de las cuotas de los créditos del FOGAPE. Ahí se tendrá una imagen mucho más completa de cuál sería el impacto en la calidad de los activos. Pero teniendo en cuenta que los resultados han venido mejor a lo esperado, uno podría comenzar a pensar que esa senda de recuperación de la rentabilidad vendría mucho mejor a lo que se tenía inicialmente estimado. Esto lo podemos ver principalmente para el Banco Santander, el cual ha sido el que ya logramos actualizar luego, ya obtenido los resultados del tercer trimestre, y por eso con nosotros vemos que en la tendencia de recuperación del ROAE para 2020, 2021, 2022 va a tomar mucho menos tiempo de lo que teníamos inicialmente estimado. Un ROAE alrededor del 16% para 2022 es bastante positivo teniendo en cuenta la magnitud del impacto que fue el 2020 para la banca. Pasando a la siguiente diapositiva y siguiendo y centrándonos en el Banco Santander, como les estaba mencionando, directamente logramos ya actualizar el modelo y ahora mantenemos una recomendación de comprar con un precio de 43 pesos chilenos por acción.
Nuestra visión más positiva en el nombre se resume en varios puntos. El primero de ellos, y como les venía mencionando, es que ya hemos visto unos mejores resultados a los que teníamos estimados. Sí, esto por menores provisiones. También las expectativas de inflación para la banca ha sido muy positivo, porque ya con una expectativa de inflación alrededor del 3%, pues tiene un impacto positivo en el ingreso neto de interés por la cartera hipotecaria que está asociada a este indicador. Con estos resultados más positivos, igualmente se vería una recuperación mucho más rápida en cuanto a la rentabilidad. Otro de los puntos más importantes ha sido que nosotros consideramos que Banco Santander tiene una de las estrategias digitales más sólidas y más robustas de todos los bancos de la región andina. Esto se ve en varios puntos. Los primeros es que si hubo un ganador durante la pandemia fue la virtualidad, y Banco Santander aprovechó ese contexto para alcanzar la participación de mercado más alta en cuanto a clientes digitales a través de productos como Super Digital y también Santander Live. Adicionalmente, el management recientemente en un evento digital mencionó que tenían un plan de inversión de 250 millones de dólares totalmente enfocado en temas digitales. Recordar que ya Santander tenía un plan de 380 millones de 2019 a 2021. Este nuevo plan iría de 2020 a 2023, que estaría enfocado totalmente en temas digitales. El impacto más fuerte de la digitalización se ve directamente en el indicador de eficiencia. Eso lo podemos ver en la gráfica superior a la izquierda, y es que el management ha sido enfático en que la digitalización le ha permitido reducir sus gastos fuertemente, y por eso nosotros, de acuerdo a nuestros estimados, vemos que el indicador de eficiencia se encuentra como el más bajo de la región andina comparado con los bancos bajo cobertura. El último punto es que directamente la sólida posición de capital que tiene el banco actualmente, y también de cara a la implementación de Basilea III, le hace tener una posición cómoda también de cara a la implementación de Basilea III. Y un mensaje muy fuerte que se dio recientemente fue la repartición del dividendo extraordinario. A comienzos de la pandemia, el banco fue muy cauto y en vez de repartir su política tradicional de 60% de las utilidades, repartieron un 30%. Pero como se ve en la gráfica inferior a la izquierda, la sólida posición de capital con el que llegó el banco hasta el tercer trimestre le permitió con confianza repartir el 30% adicional de las utilidades del 2019, y con eso llegar a una política de repartición del 60%, muy en línea a lo que venía en un escenario prepandemia. Nosotros esperamos que esta política de repartición de dividendo se mantenga también para el 2021. Con esta tesis, igual hay ciertos riesgos a la baja, y la materialización de nuestros estimados depende de la reactivación económica que se mantenga y que no haya un impacto de una potencial segunda ola de casos de coronavirus. Eso puede poner en riesgo nuestros estimados. Sí, igualmente, vale la pena mencionar que se monitorará con gran atención la calidad de los activos, también la calidad de la cartera, teniendo en cuenta también el calendario político que enfrentará Chile en el 2021 y en el 2022. Con eso se resumiría nuestra visión de la banca y también nuestra visión positiva en Banco Santander. Gracias, Dani. Por otro lado, también queremos destacar la posibilidad de un pago de dividendo extraordinario por el lado de ILC, luego de que se liberara encaje en Habitat posterior al retiro de los fondos de pensiones. Este fue un tema que se tocó en el último Investor Day que se desarrolló a principios de este mes, y en donde el gerente general no confirmó, pero tampoco descartó la posibilidad de que se pudiera materializar este desembolso. Nosotros, haciendo algunos supuestos razonables, estimamos que este pago podría representar un yield entre un 6 y un 7%, esto considerando los primeros dos retiros de fondos de pensiones. Sí, eso sí, hay que considerar algunos riesgos. Primero que nada, Habitat todavía tiene deuda relacionada a la reciente adquisición que se hizo de la compra de Colfondos en Colombia, así que parte de estos fondos se podrían destinar a pagar deuda, y por otro lado también tenemos que pensar en la posibilidad de que este pago se realice, no se ejecute de una sola vez, sino que se divida en dos o más pagos. Recordemos que cuando ILC vendió la mitad de su participación de Habitat a Prudential, también se generó una utilidad extraordinaria que se tradujo en un dividendo extraordinario, pero en esa ocasión se ejecutó en 3 pagos. Así que aquí vamos a estar atentos a cualquier anuncio de la compañía.
por ahora la verdad es que vemos, esto es lo único que vemos como posible catalizador para la acción, dado que a pesar de que pensemos de que a este nivel está transando bajo su nivel de liquidación y pensemos que en verdad está muy barata, no vemos mucho interés por parte de los inversionistas, pues un poco todo el riesgo regulatorio que envuelve la acción en estos momentos. Bueno, muy buenos días a todos. Quería hablar un poco de la situación con Enel Américas, con la potencial fusión con Enel Green Power Américas. Recordemos que ya en noviembre llamó a la Junta de Accionistas y justamente este viernes ahora viene la Junta para efectivamente votar por esta potencial fusión. Recordemos que para que se apruebe necesitan 75% de aprobación. Enel ya tiene 65%, así que necesitaría 10% más. Entonces nuestro base case, digamos, es que logran la aprobación este viernes. Pero lo que va a ser muy importante es cuánto rechazo hay en la votación, porque acá, por el tema que hay efectivamente una fusión, después de la Junta hay un derecho a retiro para los accionistas que votan en contra de la fusión. Si hay más que 10% de ejercicio del derecho a retiro, el deal va a caer. Y considerando que ya hemos tenido por parte de dos de las AFP más grandes un pronunciamiento que efectivamente dicen que van a votar en contra, hay cierto riesgo acá que eventualmente el ejercicio del derecho de retiro puede ser mayor que 10%. Entonces, por ahora estamos neutral en la acción. Nos gusta esta fusión estratégicamente, pero creemos que aún queda cierto riesgo que el deal no va a ocurrir finalmente. Entonces preferimos mantenernos un poco más al margen en este momento, un poco más neutral en el stock por ahora, a la espera de más noticias este viernes. Eso por mi lado. Perdón, pasando un poco al tema del mercado, la verdad que queríamos hacer un poco un recap de lo que ha pasado este año, ¿no? Y tomamos el escenario de vuelta desde octubre de 2018 porque efectivamente el IPSA durante este año, digamos, ha corrido en noviembre, especialmente como el resto de los mercados, y efectivamente se ha movido un poco, digamos, ha estado un poquito más rezagado que otros mercados de Latinoamérica, pero más temas en línea, ¿no? Pero si tomamos en cuenta que en realidad nosotros ya tuvimos un shock importante en octubre y vemos el performance del resto de los mercados regionales de sus peers en Latinoamérica o mismo mercados emergentes, todavía, digamos, Chile se encuentra como dentro de los mercados más golpeados. Entonces, eso genera, digamos, de cara hacia el próximo año, si esa recuperación en B, que es lo que estábamos un poco planteando con Samuel, que, o sea, no sé si uno toma en cuenta el tema de la ayuda fiscal que ha dado el gobierno, ¿no? En Perú, por ejemplo, en Perú efectivamente se ha anunciado un paquete mucho más amplio que en el caso, digamos, de Chile, cerca del 20%, mientras que el Chile del 12%, pero la capacidad de ejecución que ha tenido este gobierno, a pesar de todas las quejas que vemos en la calle, ha sido muy buena, y además el tema de los retiros ha sido muy importante. Entonces, creo que eso probablemente se termine apuntalando un poquito de cara al 2021, y dado eso, la verdad es que creo que pensando en el próximo año, Chile es un mercado que vale la pena mirar, ¿no? Dentro de la región. Y un poco lo que ha pasado este año es que las grandes ganadoras han sido las compañías de commodities, obviamente Soki, Michicap, también tenemos en los primeros lugares al sector de celulosa, que está muy linkeado a lo que hemos visto en los precios de los commodities. Si vemos la bolsa peruana, por ejemplo, que es el 43% de minería, a pesar de todas las noticias negativas que ha habido en el ámbito político, ha rentado relativamente bien por justamente esta exposición a los commodities que han andado increíblemente bien, ¿no?
Y también encontramos allá a Cencosud, porque, como les decía, Cencosud partía de una base en octubre, digamos, un base de precio bastante bajo, cerca de 1.100 pesos, y además la historia que ha tenido este año ha sido muy consistente. Hay una pregunta que me hacían respecto a Cencosud, aprovecho un poco a preguntarla, era si efectivamente seguimos recomendando la acción, a pesar de que en relación gastos financieros evita se ve un poco alta. Si vos ves 2020 específicamente, claramente hay un deterioro en ese ratio, porque hay un deterioro en el EBITDA, porque recordemos que cerca del 30% del EBITDA viene de Cencosud, digamos, de lo que no es Cencosud solamente, sino que la operación también de Mols en Argentina, y eso hace que el EBITDA, digamos, año a año caiga, pero lo que ha mostrado en términos operacionales en el resto de los negocios, la verdad que ha sido impresionante, y además ha habido una baja muy importante en los gastos financieros este año, porque, digamos, recordemos que prepagó el bono con el IPO digamos, que hizo de los malls, entonces efectivamente vemos que ese ratio va a recuperarse con creces y va a estar por encima de lo que teníamos en 2019 y en 2018, en 2021, cuando veamos la recuperación por el lado de los malls, ¿no? Entonces creo que hace sentido pensar que estas acciones han andado bien, porque los fundamentos han andado súper bien, y ahora la pregunta es si efectivamente es momento de comprar las acciones que han estado un poco más rezagadas. Dentro de la final de la tabla seguimos viendo algunas acciones bastante cíclicas, especialmente Ripley, digamos, algunas acciones dentro de bancos, Sonda, por ejemplo, los malls que todavía siguen golpeados si uno toma digamos, la performance en términos de octubre hacia adelante, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos responder respecto a cuáles son las acciones que nos gustan para el próximo año, y en ese sentido creemos que, si podemos ir más adelante, Andrés, ya. Esto es un poco lo que vimos, que esta recuperación al final, en términos de flujos y también con noticias positivas de las vacunas, claramente han resaltado estas acciones que estaban un poquito más rezagadas, ¿no? Acciones cíclicas, efectivamente hubo una muy buena performance, no solamente de los bancos, pero también de los real estates y de los malls, ¿no? Y de cara, digamos, al próximo año, yo creo que hay que tomar en cuenta de que efectivamente tanto el resultado de los bancos como del retail, creemos que va a haber expectativas de mejoras en nuestras estimaciones para el próximo año. Entonces, estamos viendo en el mes de diciembre, si vamos a la próxima slide, algo de profit taking que hemos visto en algunos retailers, con lo cual hace sentido, porque obviamente este tema del gran performance que ha tenido en noviembre, y también en la medida de confinamiento, pone un poquito en duda de si efectivamente vamos a volver a fase 1. Pero como recordamos antes, la verdad es que nosotros vemos que las expectativas del cuarto trimestre para los sectores más cíclicos sigue siendo positiva, especialmente para lo que es retail y bancos, pensando que el segundo retiro va a seguir apuntalando los resultados en ambos. En el primer caso, por el tema de las compras, digamos, relacionadas en la Navidad, y en el segundo caso por una disminución fuerte en el tema del costo por riesgo, que se ha dado no solamente en los bancos grandes, sino que también, si vemos en los retailers financieros, Ripley, ITES, digamos, efectivamente hemos visto una reducción en el tercer trimestre muy fuerte del costo por riesgo, y creemos que algo de eso, digamos, va a continuar con el segundo retiro. Si vamos a la última slide, un poco para concluir, ¿no la ves? Bueno, ¿no? No está. No está, todas mis slides no están. Alguien me está, bueno, la voy a compartir yo un poco. Déjeme que comparta. A ver. Hay un duende o alguien que me está haciendo... Déjame, acá va a ponerla. Acá está. Ya. Ya, se ve. No, vayamos a la otra y después vuelvo a esta porque es un poco complementario. Bueno, efectivamente un poco lo que comentábamos, nosotros seguimos cautos pero constructivos respecto al 2021. Las noticias que se van a ver, digamos, o que van a mover el mercado en los próximos meses van a estar relacionados con el tema del paquete fiscal en Estados Unidos y la segunda vuelta del COVID en la región, y creo que es importante destacar eso porque efectivamente desde el ámbito internacional lo que ha recuperado fuerte los flujos en Chile ha sido los extranjeros comprando, ¿no? Entonces, estas dos noticias en particular van a ser relevantes un poco para definir este flujo. Nosotros vemos un comportamiento un poco mixto,
porque hay como vientos a favor en términos de que ya se están probando las vacunas en Estados Unidos y que dicen que el paquete fiscal finalmente va a venir, y por otro lado algo de preocupación si es que la segunda ola se incentivan, pero de vuelta, creemos que este segundo factor más negativo, digamos, de alguna manera no va a terminar permeando fuertemente los resultados de las compañías. Por lo tanto, creo que si hay algo de profit taking, digamos, el mes de diciembre, especialmente en compañías cíclicas que hemos visto algo de profit taking, que recomendamos que es una oportunidad de entrada para comprar, especialmente a Santander y a Cencosud, que son nuestros dos top picks dentro de la región. Creemos que en términos de valuation, la bolsa con este rally que ha tenido, porque las estimaciones 2021 todavía están un poquito más rezagadas, si querés, se ve básicamente bastante en línea con el promedio histórico. Ahí vemos EBITDA o PU volviendo un poco al promedio histórico, sí en términos de price to book, que al final es una medida que es independiente de las estimaciones del próximo año, sigue estando descontada, y por eso decíamos que si uno ve desde octubre a la fecha, ha sido uno de los mercados que todavía se encuentra golpeado. Entonces hay que empezar a mirar un poquito más allá, entre líneas en términos de valuation, y porque efectivamente sectores como bancos o retailers aparecen en términos de precio-utilidad un poco altos, porque las estimaciones del 2021 todavía están bajas y creemos que hay algo de riesgo al alza ahí, mientras que el sector embotellador, por ejemplo, se encuentra todavía muy descontado. Nosotros ahí tenemos como top pick, digamos, SU, y en el caso de real estate, dentro de los sectores como más cíclicos, la verdad que nosotros esperamos mantenernos un poco afuera en el corto plazo. Si uno ve lo que está pasando en el sector de real estate en términos de las valorizaciones, con las estimaciones que nosotros manejamos, están en cap rates más cercanos al 6,5%, que son cap rates que, digamos, tenían las compañías antes de la pandemia, y eso va a depender un poco, digamos, si el múltiplo se ve más atractivo o no, va a depender un poco de lo que pase en el 2021. Ya algunas compañías dijeron que los descuentos que estamos viendo de acá a diciembre se van a extender hasta marzo. Entonces, probablemente creo que ahí hay un poquito más de incertidumbre, y por eso preferimos mantenernos al margen, y si uno piensa en buscar sectores cíclicos para el próximo año, creo que tanto banco como retail estamos un poquito más optimistas ahí. También hay que tener en cuenta que, dado un poco lo que ha pasado en el segmento de real estate, las transacciones que se ven en el mercado de money son muy importantes para generar signos, digamos, o puntos de entrada, en el sentido de que si en una transacción en un mercado privado, en un M&A, marca una caída fuerte en el múltiplo en el que se está transando, ahí podríamos decir que podríamos ver un de-rating en el caso de las compañías que transan en bolsa relacionadas al sector. Hasta ahora hemos tenido muy pocas transacciones. Hace unas semanas atrás hubo una transacción de VivoCorp, que se vendieron los outlets. En general, el múltiplo, según nuestras estimaciones, que salió esa transacción, estaba más cercano a 5,5% cap rate, que al final estaba muy en línea con las transacciones que vimos pre-pandemia. Con lo cual, en el mercado privado, en las transacciones privadas, no hemos visto un de-rating, pero hay muchísima más cautela, y la verdad es que sí ha habido un poco más de selección en términos de activos, ¿no? A la hora de comprar antes los activos de malls, los activos de hoteles, o activos, digamos, de residenciales, al final todos estaban más o menos en el mismo cap rate, sin tomar en cuenta que eran activos de distinto nivel de riesgo. Creo que ahora va a haber un poquito más de descreme en términos de transacciones. No tenemos mucha información, pero hasta ahora no se está viendo un de-rating en el sector, y eso debiera ser positivo de cara, digamos, a las compañías de real estate, ¿no? Pero de vuelta, creo que estamos cautos porque el 2021 todavía es bastante incierto. Entonces, yendo un poco a la última slide, ¿podemos pasar? Entonces, como les decía, el rally a pesar del rally del noviembre, todavía vemos historias descontadas. Creemos que puede haber alguna oportunidad de entrada en Santander y en Cencosud, pero también hay otras historias que nos gustan, otras historias que vemos que es bastante descontadas y que se han perdido el rally que estuvo en noviembre. Historias como Entel, CSU, Aguas, y también en el mediano plazo, historias que de alguna manera vemos que de cara al 2021 pueden empezar a mostrar algo de aceleración en términos de earnings también, es Sonda y BCI. En el sector de commodities, que ha sido uno de los grandes ganadores este año, la verdad es que nosotros creemos que Sokimich está cara, mientras que en el caso de CAP, la verdad que la sorpresa que ha tenido los precios al alza de los precios del iron ore hace que nosotros estemos revisando un poco también tanto el target como la recomendación en CAP, pero sí creemos que el viento a favor va a continuar. Y por el lado de las compañías de celulosa, sí esperamos un rebote en el precio para los próximos meses, específicamente
específicamente para el 2021, y la verdad es que sí queremos tener alguna exposición al tema de commodities, porque probablemente los vientos a favor en lo que es commodities van a continuar. Entonces ahí estamos favoreciendo más MPC. En el caso de utilities nos mantenemos un poco selectivos, hay que mirar qué es lo que va a pasar con el caso de Enel. Entonces creo que ahí hay que ser bien selectivos porque hay varias cosas a nivel regulatorio, hay temas que están que afectan de distinta manera a las compañías. Así que eso es un poco por el lado del mercado, y ahora pasaríamos a ver lo que son los top picks en Chile. Perfecto. Bueno, sí, a nivel de cartera, la verdad es que seguimos manteniendo nuestra estrategia más bien defensiva. Sin embargo, como comentaba Caro antes, la verdad es que igual estamos manteniendo ciertas posiciones con algo más de beta. Este mes los cambios que hicimos fue sacar a Santander y Gener y reemplazarlas por Banco de Chile y Agua Andina. En el caso de los bancos, decidimos hacer toma de utilidad en Santander, luego del buen desempeño que mostró la acción durante el último mes, y la reemplazamos por Banco de Chile, que por el contrario estuvo más rezagada, y también debería haberse beneficiada con el segundo retiro de los fondos previsionales. Sí queremos destacar acá que esto es una apuesta más bien táctica, de corto plazo, porque mirando más a mediano plazo seguimos favoreciendo a Santander tal y como comentó Daniel antes. Recordemos que esta es una estrategia, esta es una cartera de trading de corto plazo. Por otro lado, también decidimos hacer toma de utilidad en Gener e incluir Agua Andina, acción que se vio bastante impactada por el rebalanceo del MSCI, y también un poco al momento de hacer el cambio, tomamos en consideración también el pago de dividendos por 65 billones de pesos que tuvo fecha de corte el 9 de diciembre pasado, y que implicó un yield de aproximadamente un 5%. Acá también quiero destacar que pusimos a Entel en el primer lugar, luego de que la acción se viera impactada también por el tema del rebalanceo del MSCI y la sacaran del MSCI Global Standard, lo cual produjo un fuerte flujo de venta. Sin embargo, seguimos estando bastante confiados en la acción desde el punto de vista fundamental, y pensamos que estamos frente a un buen punto de entrada. Entonces, un poco habiendo dicho eso, la verdad es que los primeros 5 nombres quedan con Entel, Conchitoro, Banco de Chile, Agua Andina y Cencosud, mientras que después, entre el 6 y el 10, tenemos a Colbún, Sonda, CCU, CNPC y Engie Chile. En el caso de Conchitoro, la verdad es que seguimos bastante positivos con la acción. Pensamos que se ha visto bastante rezagada la última semana, a pesar de que los resultados del tercer trimestre sorprendieron al alza, y pensamos que este buen momento de resultados también debería mantenerse por un par de trimestres más, por lo que básicamente pensamos que hay que esperarle un poco más. Por el lado Colbún, la verdad es que la seguimos viendo como una historia de resiliencia y de un atractivo dividendo. Pasando a Sonda, la verdad es que la acción está transando bajo su historia, lo que pensamos que no se justifica, considerando un poco la recuperación de resultados que esperamos de cara al próximo año. Y acá también un poco destacar que la verdad es que Sonda tiene un balance bastante sólido, mientras que también se viene un pipeline de nuevas licitaciones por 6 billones de dólares, donde un poco queremos destacar lo que son los contratos de registro civil en Chile y 2 contratos en Brasil relacionados al gobierno y al sector bancario. Pasándonos a CCU, la verdad es que a pesar del rally reciente que tuvo la acción, y teniendo también en consideración que los resultados de corto plazo no se vienen un poco negativos, sí pensamos que la acción se ve todavía bastante descontada, ofreciendo todavía un punto de entrada interesante, dado que excluyendo los activos en Argentina, los precios actuales traen implícito un de-rating significativo de los activos en Chile, lo que pensamos que no es razonable. Y bueno, también hay que considerar que en el caso de CCU, la acción se puede ver bastante beneficiada, así que si los extranjeros siguen invirtiendo en la bolsa, y por ende un poco sigue aumentando la liquidez del mercado. En el caso de CNPC, como comentó Caro, la verdad es que a pesar de que no estamos viendo grandes catalizadores de corto plazo, sí pensamos que es una buena opción para estar alineado al índice local, lo que un poco se condice con nuestra estrategia más bien defensiva. Por otro lado, los precios de seguros están cerca de los costos marginales y los negocios de dicho y papel también deberían ser bastante resilientes, por lo que es una apuesta más bien safe. Y finalmente, por el lado de Engie Chile, la verdad es que los resultados del tercer trimestre nos sorprendieron positivamente, incluso ajustamos nuestras estimaciones de 2021 al alza, y también un poco destacar acá
Y recordar que el mes pasado Engie Latam adquirió cerca de un 7% de la compañía y que incluso se ofrecieron a pagar también pesos por acción, lo que un poco validó nuestra tesis de que la acción estaba siendo bastante subvalorada por el mercado. A nivel de rentabilidad, la verdad es que lo que va del año ambas carteras han tenido un desempeño mejor que el IPSA. La cartera de 5 ha rentado cerca de un 2% y la de 10, 5,5%, versus el IPSA que rentó, caídas, versus el IPSA que mostró una caída de 12%. Esto implica diferencia aproximadamente entre 10 y 7 puntos respectivamente, así que bastante bien lo que va del año. También aprovechar de comentarles que vamos hasta noviembre, íbamos primero y tercero en el ranking de las carteras recomendadas de las corredoras en Chile, y bueno, esperamos cerrar de la mejor manera posible el año. Queda poco, quedan 2 semanas del año, así que esperamos que nos vaya bien. Eso un poco todo lo que... Sí, de pronto, digamos, también hacer un poco como mea culpa en el sentido de que el último mes, o sea, esta cartera, esta rentabilidad está diciembre, ¿no? Algo de eso hemos recuperado, porque obviamente ha recuperado algunas acciones que teníamos bastante arriba, Entel ha andado bien en el fondo, pero sí creemos que efectivamente en noviembre nosotros, si bien incorporamos algo de beta, teníamos a Cencosud, teníamos a Santander dentro de la cartera, la verdad es que las posiciones primeras de la cartera, que eran Entel, Conchitoro y demás, han perdido bastante rentabilidad frente al rally impresionante que ha tenido en noviembre la bolsa. Si bien nosotros queríamos inventar algo de beta, nos quedamos cortos, no pensamos que iba a ser tan potente, la verdad que el rally de noviembre, y eso explica por qué en el último mes en particular tuvimos un retorno peor que el índice, pero de vuelta, la verdad es que nosotros nos mantenemos un poquito fieles a estas historias, de pronto, digamos, sí tomando en cuenta que el 2021 se viene un poco más constructivo, y creemos que para algunos sectores cíclicos, y creemos que es momento de aprovechar esta corrección en diciembre, pero todavía creemos que en el caso de Entel, o Conchitoro, o CCU, son historias que todavía de verdad están muy descontadas, entonces hay que esperarlas un poco. Bueno, eso es un poco todo lo que teníamos preparado por nuestro lado. Ahora dejamos el espacio para preguntas. Ya nos han llegado algunas preguntas. La primera, para Andrew, dice un poco, si puede comentar un poco del sector eléctrico, especialmente de Engie Chile y Colbún. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Juan Manuel. Un poco complementando lo que decía Andrés, en el caso de Engie, efectivamente los resultados del tercer trimestre fueron bastante buenos, en el sentido que por encima de la expectativa del mercado. Seguimos viendo que la acción efectivamente son muy subvalorizadas los niveles actuales. Yo creo que uno de los riesgos más grande, digamos, que está viendo el mercado hoy en día es ese tema de la potencial cambio en la ley de portabilidad, que afectaría a algunos, potencialmente afectaría a algunos de las generadoras. Pero creemos que, escuchando un poco lo que busca hacer el gobierno, creo que este cambio va a ser introducir de una manera muy paulatina y respetando los contratos actuales que tiene la generadora. Entonces, en este sentido, estamos menos preocupados por este riesgo hasta ahora. En el caso de Colbún, la gran verdad ahí, una empresa que yo diría una de las más defensivas dentro de toda la generadora hoy en día, considerando su balance, su gran caja, tiene muy buena perspectiva respecto a pago de dividendo en los próximos 12 meses. Y bueno, además tiene este potencial venta del negocio de transmisión que podría ser un catalizador importante también para la acción en el corto plazo, considerando lo que hemos visto en el último tiempo en términos de los múltiplos pagados por este tipo de activo. Eso por mi parte, Andrés. Bueno, también, Andrew, está esta pregunta que para el caso de Enel Américas, si el derecho de retiro es solo para los que votan en contra o también pueden optar a los accionistas que se abstienen. Sí, muchas gracias, Francisco, por la pregunta.
Sí, efectivamente, para poder ejercer el derecho a retiro, uno tiene que ser un accionista disidente, dice la ley. Entonces, eso implica que básicamente si uno asista a la Junta, uno tiene que votar en contra para después tener el derecho de retiro. Si no asiste a la Junta, uno puede escribir o mandar una carta para manifestar en forma escrita la posición que tiene uno como accionista, y ahí también puede tener el derecho a retiro. Y veo que también hay otra pregunta de Francisco respecto al precio estimado del retiro. Sí, ya tenemos de hecho el precio de derecho a retiro es 109,79 pesos por acción. Ya se sabe este precio que obviamente levemente por debajo del precio en que está transando en el Américas hoy en día, alrededor de 113 por acción. Perfecto. La última pregunta que tenemos es en relación a los gastos financieros, EBITDA de Cencosud, ¿no la encuentran muy alta? ¿Aún así recomienda comprar? Yo ya la respondí antes, un poco cuando hablaba digamos, del performance de Ecosud, pero no sé si quieren que la vuelva a responder, pero básicamente el deterioro de los índices se debe por un tema de menor generación de vida este año por el lado de Sencoshop, pero en realidad el 2021 se van a ver múltiplos mucho más favorables mismo que el 2019-2018. Es la primera vez que la compañía tiene deuda bruta EBITDA por debajo de 4, que es lo que pedían las compañías de rating para mantener el IG, el Investment Grade. Así que por el lado del apalancamiento, la verdad es que Cencosud no tiene de alguna manera ningún problema hoy. Es muy distinta la historia que veíamos hacia atrás. El tema del IPO que se va a hacer de la subsidiaria en Brasil es muy importante porque al final del día lo que la compañía está buscando es financiar crecimiento sin tener que apalancar nuevamente la compañía, ¿no? Digamos, ellos están buscando cerca de 300 millones de dólares y eso va a ser destinado a justamente nuevas tiendas, remodelar formatos, digamos, en Brasil para poder aprovechar el buen crecimiento que están teniendo los supermercados más regionales. Recordemos que Cencosud está posicionado en lo que es Minas Gerais, en el norte, digamos, en la parte de Río, o sea, no están las grandes, digamos, cities en donde están los competidores más nacionales, entonces creo que las oportunidades por ese lado son interesantes, y este aumento de capital que está, divestment, digamos, o la IPO que está haciendo en Brasil en particular, está justamente busca mantener en línea todos los niveles de apalancamiento que está observando la compañía hoy. El gran riesgo de Cencosud, te diría que para mí es el tema Argentina. Nosotros hemos hablado con la compañía, de hecho, hace un par de días, para entender un poco cómo es el escenario 2021. Es uno de los pocos países que, a diferencia de Chile, a diferencia de Perú, o mismo hasta Colombia, ¿no?, que están tratando de generar paquetes fiscales para de alguna manera, hacer un buffer frente a este tema de la crisis con la pandemia, es el único país que necesita restringir, digamos, el gasto fiscal. Entonces, eso de todas maneras va a tener un deterioro fuerte en términos de consumo, más allá de lo que pueda pasar a nivel de FEX, ¿no? Que obviamente si el gobierno argentino opta por imprimir billetes para poder recortar menos el gasto fiscal y poder ser un poquito más expansivo, tiene un impacto fuerte en la inflación, y lo que pasa en general en Argentina es que cuando aumenta mucho la inflación, en el fondo los supermercadistas no pueden actualizar los precios de la misma manera porque también el gobierno busca contener eso con precios fijados. Entonces, yo creo que la situación de Argentina es importante monitorearla en el caso de Cencosud. Ahora, creo que representa cerca de un 10% del EV, digamos, para nosotros en la valorización. Ahora, sí también vemos el upside risk, que eso se compensa con una valorización mayor de Brasil, que hasta hace un año no tenía EBITDA, y ahora la verdad es que la operación en Brasil puede representar entre un 8 y un 10% también del EV, si tomamos múltiplos de 8 veces EBITDA. Si se da la transacción en Brasil a múltiplos superiores, ese porcentaje subiría. Entonces, por ese lado creo que ese riesgo está un poco compensado por el buen desempeño que está teniendo la operación en Brasil. Creo que ese es el gran riesgo de Cencosud, no el tema de la deuda. Bueno, muchísimas gracias en honor al tiempo, Caro, Andrés, equipo completo, por esta presentación tan completa. Les quiero agradecer a todos los clientes por la participación en este webinar. Esperamos de verdad que haya sido de utilidad para todos ustedes.
Y los dejamos invitados a que si tienen preguntas adicionales, por favor, canalícenlas a través de sus banqueros. El equipo, como siempre, está full disponible para responderlas. También les queremos pedir nuevamente que por favor contesten la encuesta que se va a mostrar al final del webinar. Nuevamente, muchas gracias a todos. Esperamos que tengan una excelente tarde. Carla, ahí surgieron un par de preguntas más. Si están los chicos, yo lo podríamos contestarlas. Ahí nos pregunta la opinión sobre la situación de aguas andinas y el cambio de control. Hola, Juan Pablo, muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, hoy día, dada la situación a nivel de controlador de agua andina, o controlador último, digamos, que es el Suez, y efectivamente están hablando de un deal con Veolia. Hemos tenido de alguna cliente pregunta respecto a si eso eventualmente podría gatear un cambio de control efectivamente a nivel de IAM o en aguas andinas. La verdad, la ley, cuando uno lee un poco lo que dice, no es 100% clara, pero cuando vemos un poco los precedentes, por ejemplo, hace ahora más que 10 años, cuando Enel compró Endesa, España, que en su momento fue el controlador de Enersys. Recordemos que en esta situación no había una OPA en Enersys, a pesar de que Enel había comprado el control de Endesa España, que es una como situación parecida, digamos. Entonces, juzgando por este precedente, parece que quizá hasta ahora nuestro base case sería que no hay una OPA para IAM ni para agua andina. Bueno, muchas gracias, Sanju. Carla, gracias por la oportunidad de atendernos un poquito más. Así que, bueno, gracias por lo que se han mantenido conectados hasta ahora también. Muchas gracias a todos. Vamos a recibir el cierre oficial. Y les reiteramos también que cualquier duda adicional posterior que tengan, estamos igual disponibles para atenderlo. Bueno, que tengan una buena semana.